Durante años pensé que luchar contra la ansiedad significaba obligarme a estar tranquilo. Me repetía que un hombre de fe no debía sentir miedo, que un padre debía tener respuestas y que un esposo debía mantener el control. Pero cuanto más intentaba controlar mi mente, más ruido había dentro de mí. Tengo 53 años, estoy casado, tengo un hijo y una hija, y durante mucho tiempo aparenté calma, mientras imaginaba todo lo que podía salir mal. Hablo como un hombre que desperdició años creyendo que cada pensamiento urgente merecía ser obedecido. La frase que me cambió está en Primera de Pedro 5:7. Depositen en Dios toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Lo que no entendía era la diferencia entre entregar una preocupación y seguir abrazándola después de orar. Esa diferencia quedó expuesta una madrugada, frente a una taza de café fría, mientras yo intentaba resolver un problema que todavía no había ocurrido. Eran las 3:17. La casa estaba en silencio. Se escuchaba el refrigerador. Mi esposa dormía. La puerta del cuarto de mi hija estaba entreabierta, y los zapatos de mi hijo seguían junto a la entrada. Todo estaba quieto, pero dentro de mí había una tormenta. Habíamos recibido una noticia relacionada con el trabajo. No era una tragedia ni una decisión definitiva. Era una posibilidad. Pero mi mente construyó una vida entera alrededor de ella. Ya me imaginaba perdiendo ingresos, decepcionando a mi familia y escuchando a mis hijos preguntar qué íbamos a hacer. Eso era lo que yo llamaba ser responsable. Hoy lo veo de otra manera. No estaba preparándome, estaba sufriendo por adelantado. Abrí mi Biblia antigua, con páginas dobladas y anotaciones de años distintos. Llegué a Primera de Pedro y leí otra vez aquella frase. Me molestó, porque yo quería controlar el resultado. Quería una promesa de que nada difícil sucedería. Pero el versículo no me ofrecía control, me ofrecía cuidado. En mi juventud viví lejos de la iglesia y de los principios de Dios. Tomé decisiones de las que no me siento orgulloso. Aprendí a defenderme y a no depender de nadie. Pensaba que ser fuerte era anticipar cada golpe. Ese hábito me siguió incluso después de acercarme a las Escrituras. Cambié conductas, pero mi mente todavía vivía como si todo dependiera de mí. Oraba, sí, pero luego recuperaba el problema como quien vuelve a buscar una maleta que había entregado. Tal vez conoces esa sensación. Dices, Señor, esto está en tus manos, y 5 minutos después vuelves a tenerlo en las tuyas. Repites la conversación, revisas el mensaje, imaginas una respuesta. Y cuando el cuerpo se cansa, interpretas ese cansancio como una confirmación de que algo terrible ocurrirá. Yo creía que todo pensamiento que aparecía en mi mente decía algo verdadero sobre la realidad. Pero un pensamiento puede ser intenso y seguir siendo falso. Puede sentirse urgente y no ser una instrucción. Puede producir una emoción real sin describir un peligro real. Yo confundía la ansiedad con discernimiento. Pensaba, si estoy tan inquieto, debe ser porque algo anda mal. Pero la intensidad de una emoción no convierte una suposición en verdad. La Biblia nunca me enseñó a negar la realidad. Me enseñó a llevarla a Dios de otra manera. Pedro no escribió que ignoráramos la ansiedad. Dijo que la depositáramos. Esa imagen implica un peso que puede ser colocado en otras manos. Esa noche entendí algo sencillo. Yo estaba intentando obtener paz mediante el control, mientras Dios me invitaba a recibir paz mediante la confianza. El control dice, estaré bien cuando sepa qué va a pasar. La confianza dice, no sé qué va a pasar, pero no estoy solo y puedo obedecer el siguiente paso. Apoyé las manos sobre la mesa. La taza ya estaba fría. Y oré. Señor, tengo miedo. No sé cómo cuidar de mi familia en este escenario. No sé si estoy exagerando o si debo prepararme. Pero estoy intentando vivir mañana antes de terminar este día. Enséñame qué me corresponde hacer y qué debo dejar en tus manos. No sentí una emoción extraordinaria.
El problema no desapareció, pero por primera vez en horas dejé de discutir con todas las posibilidades al mismo tiempo. Tomé un cuaderno y dividí una página en dos. A la izquierda escribí lo que sé. A la derecha, lo que estoy imaginando. En la primera columna puse los hechos. Habíamos recibido una noticia. Todavía no existía una decisión final. Yo podía llamar por la mañana, revisar las cuentas y hablar con mi esposa. En la segunda escribí las sentencias que mi mente había fabricado. Voy a fallar. Mi familia perderá la seguridad. Todo se va a desordenar. Al verlo escrito, noté cuánto sufrimiento provenía no de los hechos, sino de las conclusiones que yo había agregado. Quizás tú también necesitas separar lo que sabes de lo que temes. No para avergonzarte, sino para examinarlo a la luz de la verdad. La fe no consiste en llamar bueno a todo lo difícil, ni en repetir frases hasta dejar de sentir. La fe aprende a decir, esto me preocupa, pero no permitiré que mi preocupación tenga la última palabra. Si esta verdad te confronta, escribe en los comentarios una palabra que represente lo que necesitas entregar a Dios. A partir de aquella madrugada, empecé una práctica sencilla. Cuando mi mente corría hacia el peor escenario, nombraba el pensamiento, lo comparaba con los hechos y con la escritura, y elegía una acción responsable para ese día. Si el pensamiento decía, todo se va a arruinar, preguntaba, ¿eso es un hecho o una predicción? Después recordaba, Dios cuida de mí. Mi identidad no depende de controlar cada resultado. Puedo pedir sabiduría y actuar sin vivir dominado por el miedo. Luego hacía lo que estaba delante de mí. Una llamada, una conversación, una disculpa, una hora de descanso. A veces, pedir ayuda. Durante mucho tiempo creí que buscar apoyo era una señal de debilidad espiritual. Hoy entiendo que Dios también puede cuidar de nosotros mediante la comunidad, un amigo maduro, un pastor responsable y profesionales de la salud mental. Hay ansiedades que requieren acompañamiento psicológico o médico. Buscarlo no significa abandonar la fe. La oración y la ayuda profesional pueden caminar juntas. La humildad también consiste en reconocer que no debemos atravesar solos lo que vivimos. Mi cambio no fue inmediato. Una semana después, mi esposa me encontró caminando de un lado a otro en la cocina. ¿Dónde estás?, me preguntó. Aquí, respondí. No, tu cuerpo está aquí. Pero ¿dónde está tu mente? Mi mente estaba 3 meses adelante, en una conversación que nunca había ocurrido, defendiendo decisiones que nadie me había pedido tomar. Le conté lo que pensaba. Ella escuchó y preguntó, ¿qué sabemos hoy? Nos sentamos, revisamos los hechos y oramos. No llegamos a una certeza total, pero sí a una decisión para el día siguiente. Y eso era suficiente. Comencé a comprender que la paz bíblica no siempre es ausencia de tensión. A veces es tener una dirección clara en medio de preguntas abiertas. A veces es poder acostarse sin haber resuelto todo. También aprendí a cuidar mis palabras. Cuando estaba ansioso, hablaba como si mis temores fueran profecías. Esto va a salir mal. Seguro ocurrirá lo peor. Repetía mis suposiciones hasta que toda la casa sentía el peso de algo que todavía no existía. No se trata de usar palabras positivas para manipular la realidad, sino de hablar con verdad. Esto es difícil, pero todavía no conocemos el resultado. Estoy preocupado, pero voy a buscar sabiduría. No controlo todo, pero sí puedo decidir cómo responder. Ese cambio no resolvió cada problema, pero dejó de alimentar el incendio. Con el tiempo, la situación laboral encontró una salida distinta de todas las que yo había imaginado. No fue perfecta. Tuvimos que ajustar planes y atravesar conversaciones incómodas, pero la catástrofe que mi mente había construido nunca ocurrió. Y aun si hubiera ocurrido algo más difícil, la lección seguiría siendo válida. El cuidado de Dios no significa una vida sin pérdidas. Significa que ninguna pérdida nos obliga a caminar sin su presencia, sin sabiduría
y sin la posibilidad de obedecer fielmente. Yo antes quería usar la Biblia para asegurarme de que nada doloroso sucediera. Ahora entiendo que la palabra renueva mi mente para que el dolor, la incertidumbre y el miedo no se conviertan en mis amos. Hace poco encontré aquella página del cuaderno. La tinta está corrida en una esquina porque esa madrugada apoyé la taza sobre el papel. A la izquierda siguen los hechos, a la derecha todos los desastres imaginados. Guardé esa página dentro de mi Biblia, no porque haya vencido para siempre la ansiedad. Todavía hay noches en las que mi mente intenta correr. Me descubro cargando lo que ya había dicho que entregaría. Pero ahora reconozco el camino. Vuelvo a la verdad. Nombro la carga. Distingo el hecho de la imaginación. Pido sabiduría. Tomo el siguiente paso. Y dejo que Dios sea Dios. Tal vez estás escuchando esto con el cuerpo cansado y la mente acelerada. Tal vez nadie sabe cuánto ruido llevas dentro. No voy a decirte que basta con dejar de preocuparte. Tampoco que sentir ansiedad significa que tu fe ha desaparecido. Te diré algo más honesto. No necesitas obedecer cada pensamiento que aparece en tu mente. Puedes examinarlo, llevarlo a Dios, contrastarlo con la Escritura, hablar con alguien confiable y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Puedes elegir una acción pequeña sin exigir una garantía sobre todo el futuro. Hoy, busca una hoja. Escribe lo que sé y lo que estoy imaginando. Sé específico. Después lee despacio 1 de Pedro 5:7. No como una fórmula, sino como una invitación. Dile a Dios cuál es la carga, la verdadera. Después pregúntate, ¿qué me corresponde hacer hoy? ¿Y qué estoy intentando controlar que no me pertenece? Quizás tu siguiente paso sea enviar un mensaje, pedir perdón, solicitar una cita, apagar el teléfono, hablar con tu esposa, escuchar a tu hijo, descansar o buscar consejo. Haz ese paso con fidelidad. La taza de café de aquella madrugada terminó en el fregadero, fría e intacta. Pero cada vez que veo una taza olvidada sobre la mesa, recuerda al hombre que intentaba sostener el futuro con las 2 manos. Y recuerdo la frase que empezó a soltarlas. Depositen en Dios toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. No dice que nunca sentirás el peso. Dice que no fuiste creado para cargarlo solo. La ansiedad puede presentar una posibilidad como si fuera una sentencia. Pero la verdad de Dios puede enseñarte a responder de otra manera. No necesitas conocer todo el camino para dar el siguiente paso. No necesitas sentirte completamente tranquilo para actuar con sabiduría. No necesitas controlar el resultado para confiar en quien cuida de ti. Esta noche, cuando tu mente vuelva a correr hacia mañana, recuerda la mesa, la Biblia abierta y la taza fría. Detente. Nombra la carga. Entrégala una vez más. Y permite que la verdad tenga la última palabra.